Víctor John es un miembro del partido PRD. Hay una aparición que a mí no me termina gustando, es que es un histórico. Como quieren decir que la gente es vieja, pero no, ser histórico no significa ser viejo. Pero Víctor John sí, efectivamente, para usar la expresión histórico del PRD, además un ideólogo también, ¿por qué no decirlo? Conoce muy bien la historia del PRD y lo hemos querido invitar porque ¿cómo va ese cronograma? Primero, ¿cómo le parece a Víctor John? Porque entiendo que usted ha estado ahí, como se dice, en el ajo. La dirigencia del PRD, a través de su CEN, planteó una especie de cronograma de trabajo. Es correcto. Aquí han estado Balbina Herrera dando una versión del mismo y también ha estado Jorge Rivera. Sí, Jorge Rivera. Dando otra versión. Balbina Herrera la percibí a favor de la idea, Jorge Rivera lo percibí en contra de la idea. Primero, si Víctor John no pudiera decir, bueno, el marco de referencia y lo que se quiere hacer es esto para lograr este otro objetivo. ¿Cuál sería? Mira, después de una derrota tan dramática, tan contundente como la que recibimos en las elecciones pasadas, obviamente el colectivo reclama cambios. Cambios en la que la actual dirección del partido está de acuerdo. Y todo el conjunto de su membresía, pudiéramos afirmar que también está de acuerdo. El problema aquí son los cómo y los tiempos para hacerlo. Hay quienes quieren hacerlo de inmediato, hay quienes quieren hacerlo a las patadas, rompiendo puertas, y vemos quienes creemos que hasta en las retiradas tienen que ser ordenadas. Los ejércitos que no saben retirarse perecen, desaparecen. Y aunque los tiempos a veces no nos gustan, la idea de hacer un directorio para escoger un CEN transitorio cuya finalidad y objetivo principal es organizar el Congreso Ordinario en el 2027, creo que es la tarea acertada. No hay otra forma. Aquellos que quieren hacer congresos anticipados, eso no es posible. Yo no sé, porque la posición de Jorge Rivera Staff coincide con la de Pedro Miguel, que es la de los congresos. Pero resulta ser que los delegados al Congreso, que debe realizarse cada 5 años, están en sus cargos por 5 años. Y fueron escogidos en el 2022 y existen hasta el 2027. Sus cargos están hasta el 2027. Para tú adelantar un Congreso ordinario, tienes que lograr que renuncien los actuales y no hay forma de hacer eso. La única vía posible, práctica, es la del directorio. Que algunos estén a favor o en contra de la fecha, que septiembre es muy tarde y que debía hacerse antes, puede que sí, puede que no, pero eso es la fecha en que podemos lograr un consenso con los actuales dirigentes del PRD, que están conscientes de que tienen que dar un paso al lado para que el partido pueda reorganizarse. De otra forma, pues yo no estoy de acuerdo en hacer las cosas a la fuerza. Todo tiene que ser a través de un diálogo, a través de un consenso, armonizar las posiciones. Y una vez abierta la contienda, que cada quien presente sus candidatos a los puestos vacantes que quedarán cuando se realice el directorio. Obviamente. A ver, don Víctor, para soluciones drásticas, medidas drásticas. El PRD está viviendo una hecatombe política. Está fracturado. No es ni la sombra de lo que era el PRD años atrás. Perdieron por paliza, perdieron Panamá, perdieron San Miguelito. O sea, el candidato del PRD sacó tan solo 5% de los votos, más allá de la excusa que quieran traer de que habían 3 candidatos o no. El candidato del PRD sacó 5% de los votos. La pregunta es, ¿usted no cree que hay que hacer una excepción a la regla y que se entienda de que el PRD está en coma? Bueno, yo no creo que esté en coma, yo estoy aquí hablando. Y hay mucha gente por ahí también hablando y discutiendo. En coma no estamos. Estamos en una situación difícil y hemos pasado una elección muy traumática, pero aquí estamos para recuperarnos igual que se recupera.
la gente de todas las cosas y todas sus crisis. Nosotros estamos en eso. ¿Usted cree, profesor, un momento, Sí. basado en eso? Espérate. Adelante. También te quiero decir eso. Eso de que hacer la excepción de la regla, eso no cabe. Si vamos a romper las reglas y las normas que están ahora mismo vigentes, pues vamos hacia el desastre. No importa cuáles sean las crisis, hay que respetar las normas, los reglamentos y los estatutos. Don Víctor, yo respeto su posición y aquí viene el debate. A ver. Pero la realidad, quieran verla o no, es que el PRD fue, junto con el panameñismo, los partidos que más salieron heridos en la elección. Y que los miembros del CEN están acabando con el partido que usted hoy está saliendo a defender. Y eso es muy válido. A ver, hay una doctrina partidaria que hay que aplaudir de parte suya por seguir las normativas que marcan la pauta dentro de la tabla política. Pero lo cierto es que hay una realidad, y la realidad es que hoy, así lo quieran escuchar o no, la gente no quiere saber del PRD. Entonces, como la gente no quiere saber del PRD gracias a un gobierno que fue, que fue muy impopular, bueno, entonces vamos a darle largas al tiempo y vamos a esperar y debatir y que al CEN diga y ellos renuncien. ¿Usted no cree que hay que actuar ya? Bueno, hay una fecha establecida de septiembre del próximo año. Yo recuerdo cuando se aprobaron los tratados Torrijos-Carter en el año 1977. Algunos querían que los gringos se fueran ese mismo año y otros querían que se fueran en el 80. Sin embargo, hubo un calendario de descolonización que se cumplió el 31 de diciembre de 1999 y aquí estamos recibiendo los beneficios de ese esfuerzo colectivo de la sociedad panameña. Igual sucederá con nosotros. A algunos les gustará septiembre, a otros no les gustará. Yo hubiera preferido que fuera antes, pero lo que se ha logrado para hacerlo sin traumas y sin que nos despedacemos en el partido es a través del diálogo y la negociación. Y la negociación que hemos realizado una parte del partido con la dirección del partido es directorio en septiembre. Las reglas están establecidas. La carrera está dada, están las reglas, la gatera, que se metan los caballos que quieren correr, los que quieren dirigir el partido en lugar de los que actualmente y que creen que lo pueden hacer mejor, pues tienen todas las puertas abiertas para correr y será en el directorio del próximo año. En ese punto a mí sí me llama la atención algo. Usualmente, y no, eso no es solamente en Panamá, en varios países donde la vida de los partidos es muy dinámica y que se miden en las elecciones. Usualmente cuando los resultados, fíjese que yo no me voy a ir al extremo de si sacó 5% o lo que fuera el porcentaje, no voy a llegar hasta allá. Usualmente cuando los resultados en un sistema como el que tenemos en Panamá presidencialista se conocen, la dirigencia, los dirigentes de los partidos, no de uno solo, sino de los partidos, de los que no salen favorecidos, de los que no ganan la presidencia, asumen la responsabilidad del resultado. Que yo siempre he creído en eso. Una derrota electoral, la responsabilidad no es exclusiva del candidato. Tiene una cuota alta de responsabilidad del candidato, altísima, pero también de la dirigencia, como también de la membresía. En el caso del PRD, que elige a su candidato por la ruta de las primarias. Y cuando se dan los resultados, usualmente las dirigencias lo que dice, asumimos nuestra responsabilidad y renunciamos. Dicho sea de paso, la única que ha hecho eso es Doris Zapata dentro de Cristiano también renunció. Cristiano también renunció. Bueno, 2 de la actual dirigencia del partido PRD. Sin embargo, ahora vemos en el cronograma planteado que septiembre, obviamente, del otro año, de 2025, para luego llegar al Congreso. O sea, no entiendo tratar de hacer un cambio ordenado, con el estatuto en la mano, además. Por supuesto. Eso lo entiendo perfectamente bien. Lo que no estoy entendiendo es que en otras circunstancias, incluso en el PRD, cuando no han ganado elecciones, la dirigencia ha renunciado. Y eso no ha ocurrido ahora. Bueno, cada dirigente es distinto al otro. Bueno. Hay unos que tomaron una decisión, otros que no la tomaron. Pero yo te quiero hacer una observación. El partido tiene una responsabilidad en el resultado electoral. El candidato también, y todos la tenemos. Pero las elecciones
de los gobiernos que tienen candidatos, lo que reflejan es la percepción que ha tenido la sociedad sobre la gestión de ese gobierno, más no del partido. Y esa percepción tan negativa es la que tiene la sociedad del gobierno, nuestro gobierno, en el quinquenio pasado. Bueno, y así se midió en las urnas, pero ahí coincido con Gonzalo en el otro punto, y es que, ojo, porque el panameñismo también quedó muy maltrecho desde el punto de vista de resultados electorales. 2 periodos Consecutivos, así es. Y ustedes pasaron por esa misma experiencia, 2 periodos que no pudieron constituirse en la opción electoral ganadora. Pero yo observo, don Víctor John, que tanto en el PRD como en el panameñismo, ambos han tratado de trazar un cronograma de bueno, vamos a hacer esto de esta manera, así, y lo más ordenado posible, listo. Pero no, y yo lo digo como un observador, no tengo por qué conocer las interioridades. En ambos partidos no veo claridad objetiva. Bueno, pero, ok, pues vas a hacer los cambios en el 2027 o en el 2025, pero al final, ¿qué quieres lograr? Bueno, nosotros lo que queremos lograr es tener un partido con una mayor formación, con una imagen, una mejor imagen hacia la sociedad, porque con méritos o sin méritos, la sociedad panameña y los poderes aquí en este país han satanizado al partido durante muchos años. Y hay veces que el partido no ha podido, no ha querido o no ha tenido la capacidad de defenderse adecuadamente. Y nosotros nos hemos convertido en un estigma. Y a nuestros dirigentes se les acusa de muchas cosas. Pero de lo que se les acusa a nuestros dirigentes, como tú lo mides en términos cuantitativos, no es ni la mitad ni una parte de las rapiñas que se hicieron en otros gobiernos. Tú te puedes imaginar que en el gobierno del 2009 al 2014, don Ricardo Martinelli, funcionarios de 4ª categoría hicieron devoluciones de más de 30 millones de dólares que se habían perdido y que fueron condenados por ese tipo de delitos. Esos escándalos no han existido en este partido, en el PRD. Pero la gente, pues, es más Pero, indulgente. don Víctor, yo tengo que interrumpirlo allí porque Raúl Pineda, el hijo de Raúl Pineda, que es miembro del PRD y no cualquier miembro, su hijo está involucrado en un esquema ligado al narcotráfico. Vinicio Robinson ha sido señalado en diferentes ocasiones de actos de corrupción. A ver, ¿cuáles? Ha sido señalado en Bocas del Toro, en boca de, que una cosa ha sido, que una cosa sea una denuncia y otra cosa sea señalamientos. La pregunta es, ¿usted no cree que los Vinicius, los Pineda, le están haciendo daño al PRD? Yo pienso que en el caso del hijo de Raúl Pineda, él ha sido señalado y le han levantado cargos, pero yo pienso que él no ha sido condenado. Y salvo que usted no crea en la presunción de inocencia, pues estamos en posiciones totalmente distintas frente a lo que es la ley y lo que es los derechos individuales de los ciudadanos. No, yo creo en igual, eso. Espérate. Y tampoco a Benicio Robinson yo no le he visto que le hayan hecho una denuncia formal. No he visto ninguna. Si usted tiene, pues puede presentarla por ahí mismo. Ahora, entonces, para usted, ni Vinicio Robinson ni Raúl Pineda son el problema del PRD. No, yo no creo que ellos sean parte del problema, pero no son el problema. Son parte del problema, no son el problema. En esa circunstancia, en el PRD, y le pregunto eso no con el ánimo de pedir que me hagan una infidencia, al día de hoy, el análisis de qué pasó en las elecciones ya fue hecho. No, ese es parte del proceso hacia septiembre. Habrá un periodo de consulta, de diálogo con la membresía hacia el camino del directorio en el septiembre del próximo año. Obviamente, hacia ese proceso del directorio hay una serie de formalismos que hay que cumplir. La Comisión de Elecciones tiene que elaborar un reglamento, tiene que elaborar un calendario.
y se tiene que convocar, se le tiene que dirigir nota al Tribunal Electoral para que fije la fecha de ese director, la fecha precisa. Le digo, ¿por qué yo le hago esa pregunta, don Víctor? Porque el PRD es un partido que tiene demasiada experiencia política, demasiada. Además que es el partido que más adherentes acumula en el país. Ayer o antes, el lunes, no me acuerdo, yo comentaba acá con los oyentes, pero hubo cosas que yo nunca entendí. O sea, el PRD sabe, si hasta yo lo puedo saber, ¿cómo no lo van a saber todos los que hacen análisis en el PRD? Que en este país, desde que retornamos a la democracia hace 35 años, ningún partido en gobierno ha logrado reelegir. Eso lo sabe el PRD, el panameñismo, el ciudadano a pie, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué razones? Eso es otra discusión, ¿no? Pero así mismo. partido que está en gobierno, partido que no logra reelegirse hasta ahora, no lo ha logrado. De manera que para el PRD tal vez no iba a ser la excepción. Pero lo que yo no he logrado descifrar ni entender es si sabía que la llevaban dura, porque eran el partido de gobierno de cara a las elecciones, el país entero, o el país político, como decía Torrijos, era, ¿no? O Paredes, no me acuerdo, el país político, sabía que por una razón que al día de hoy nadie lo ha explicado, Cortizo no hizo nada más que bajar la mano y decir, lo juro, como presidente de la República, y en cuanto bajó la mano, quien comenzó a mandar en el país se llama José Gabriel Carrizo. Para mí inédito en la historia de este país, en la historia política, que el vicepresidente concentrara tal poder político, eso nunca antes visto. Ni siquiera, obviamente, ni siquiera en la dictadura, pero mucho menos antes del 68. Antes del 68 dice que los mandaban de embajadores para que no conspiraran. Si tienes una carga difícil de enfrentar a las elecciones siendo partido de gobierno, todavía es más difícil si hace que el vicepresidente, que todo el país decía que era el que mandaba en el gobierno, sea el candidato. Bueno, pero es que ahí está el quid del asunto. No solamente es una situación inédita, sino inexistente. Eso no es cierto. ¿Qué cosa? Quien mandaba en este país era Laurentino Cortizo, no el vicepresidente. ¿Ah, sí? Así mismo es, cosa que la gente no quiere creer porque se hizo esto de tal manera que precisamente el escudero del gobierno, quien debió haber sido el delfín, se convirtió en el escudero del gobierno, fue David Carrizo. Aquí no hubo decisión que no se pasara por las manos de Benito Cortizo. ¿Y cuál es el problema nuestro? Mira lo que pasó en México. En México la candidata de AMLO salió con el 57%. ¿Y de qué acusan a AMLO? Lo acusan que durante los 6 años, o 5, yo no recuerdo si cambiaron o no, 6 años en México, se dedicó a cultivar y a promover a su sucesora. En este país sucede todo lo contrario. Los presidentes vigentes se dedican a matar a los delfines y no a protegerlos. Eso sucedió en este caso. Nito Cortizo mandaba en este país durante sus 5 años. No hubo, bueno, podrán haber decisiones intrascendentes, pero las decisiones trascendentes e importantes las tomó el presidente de la República. Y esa creencia se vendió muy bien porque mucha gente piensa exactamente como piensas tú, Edwin, de que era Gabriel el que tomaba la decisión. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Cuánto daño le hizo Laurentino Cortizo y su gobierno al PRD? ¿Y cuánto daño le hizo José Gabriel Carrizo y su candidatura al PRD? Bueno, la primera pregunta no te lo puedo decir en cifras, pero puedo decirte que bastante. Bastante, porque el mayor daño lo hace quien tiene más poder. Y el poder lo tenía Laurentino Cortizo. Ok. Y él estaba consciente, y discúlpeme, don Víctor, y él estaba consciente, y yo se lo pregunto, tal vez, obviamente usted me dirá, bueno, yo no estaba dentro del gobierno, no sé, pero la consulta es, Laurentino Cortizo, siendo una persona que tiene un largo recorrido político, ¿estaba consciente del daño que le estaba haciendo el PRD con su gestión? Hombre, la verdad que eso va a haber que preguntárselo a él.
Yo te puedo decir lo que viví, lo que vi. Ahora, a esto se suma, y me imagino que también es parte del análisis objetivo, don Víctor John, la realidad. Zulay, nunca antes vista además. Zulay Rodríguez por un lado, Martín Torrijos por otro lado. No conforme con esa realidad, ambos logran obtener más votos que José Gabriel Carrizo. Y parece que esa historia no va a terminar, porque ya se habla en todos los corrillos políticos, en todos los mernis, que Martín Torrijos va a inscribir un partido político. Eso he escuchado. Yo tengo mis serias dudas, porque yo creo que se va a tener que rascar el bolsillo y en eso Martín no es muy prodigioso. Definitivamente. Pero mira, yo no te puedo decir en el caso de Zulay cuáles fueron las motivaciones por las cuales hizo eso. Obviamente ella tenía guerras particulares, políticas y personales con la dirigencia del partido, que surgen a raíz de las discrepancias que tenían en la asamblea con Benicio y con Raúl Pineda. Pero en el caso de Martín Torrijos actuó en un acto premeditado de dividir los votos del PRD, mandados no sé por quién, ni obedeciendo a qué consignas, pero ese fue su motivo principal, dividir al PRD para garantizar la victoria de alguien, algún enemigo, un adversario. Esa fue la posición del señor Martín Torrijos. Ese fue su propósito. Dividir los votos del PRD a fin de garantizar la pérdida de este colectivo nuestro. Ese fue su propósito. Le hizo un daño, indiscutiblemente. Horrible. Le hizo un daño al PRD. Pero ante la eventualidad, dice Víctor John, bueno, yo tengo que ver eso porque él no se mete la mano al bolsillo, pero ante la eventualidad que creara su propio partido Martín Torrijos, le seguirá creando, horadando al partido PRD Por esa supuesto. acción, si lo hace. Sí lo hace, claro, por supuesto. Pero ellos tienen un plan B, que es el plan B de modificar los estatutos. Los estatutos tienen una cláusula que Los dice... estatutos del PRD. Los estatutos del PRD. Señalan que para ser candidato a presidente de la República por el PRD tienes que tener 10 años y estar inscrito. Y Martín interrumpió su permanencia en el partido. Y hay quienes quieren eliminar esa cláusula para que Martín Torrijos regrese al PRD y pueda ser candidato en el 2020. Situación que la veo bastante complicada y difícil. O sea que mejor que se consiga los financiamientos que obtuvo de la misma fuente donde los consiguió para la elección del 24. Eso es todo un ajedrez político, don Víctor. Así mismo. Es todo un ajedrez político. Ahora, yo te quiero decir algo. Mira, tú sabes que en la presidencia de Martín Torrijos se vivió una situación económica muy favorable para el país, con tasas de crecimiento hasta de 2 dígitos, que obedecieron a circunstancias económicas y financieras del mundo global y de la nación. Pero Martín Torrijos hizo 2 daños muy terribles a la sociedad panameña. Muy trascendentales. No al PRD, a la sociedad, al país. Uno fue el de darle fundamento a lo que se está dando en los estamentos de seguridad en la Policía Nacional. Ni en el gobierno de Endara, ni en el gobierno de Pérez Valladares, ni en el gobierno de Mireya, los retirados de la Policía Nacional tuvieron esa presencia que le prodigó Martín Torrijos, por la cual tú ves ahora que tenemos 300, 400 comisionados y subcomisionados. Explíqueme eso un poquito mejor, que no lo estoy captando. Él le dio entrada al gobierno, a los exmiembros. A los que se jubilaban. Así mismo. Pero eso no fue lo más grave. Y por eso es que se ha convertido eso pues, en una práctica que continúa hasta el día de hoy. Sí, pero por supuesto porque nadie se atreve a acabar con ese problema. Al contrario, porque creen que si jubilan a la gente le van a dar golpe de Estado, sin considerar que los que vienen de abajo van a estar muy contentos porque se le abren los espacios. Y lo otro más grave que hizo Martín Torrijos fue pasar la que en ese momento era la PTJ y convertir en la DIJ.
Yo no sé si este gobierno, algo escuché por ahí, pero no lo puedo verificar ni certificar, de que este gobierno pretende regresar ese organismo de investigación judicial a la Procuraduría. Esa decisión violó y viola el principio constitucional de separación de poderes. Porque resulta que ese tipo de investigación, que son los fundamentos para los procesos judiciales, están en manos del Ejecutivo. Porque la DIJ forma parte de la Policía Nacional y al jefe de la Policía Nacional lo nombra el presidente de la República. Hay una clara y absoluta violación a ese principio de separación de poderes constitucionales. Es un subalterno del presidente. Así mismo es. El jefe de la policía es un subalterno. ¿Qué motivos tuvo Martín Torrijos para hacer eso? Lo que se corre en la calle, pues que temía que la señora Ana Matilde le abriera un proceso. Eso es lo que se corre en la calle. Lo cierto es que mientras escucho a Víctor John, yo recuerdo, por ejemplo, cae la invasión en diciembre del 89. Endara asume la presidencia de la República y 5 años más tarde vamos a una elección con los panameños y el PRD gana las elecciones. Así es. Son varios los factores que hacen que se genere ese triunfo. Son varios. No es uno solo. Pero en el análisis lo más apegado a los hechos reales, no se puede desconocer que el PRD para aquel momento tuvo una dirigencia, en lo que llaman el CEN del PRD, que tuvo una estrategia, que tuvo una capacidad de reagrupar y reorganizar al partido, y que el partido finalmente gana con sus propios votos, porque el resto se digrega en 6 candidaturas presidenciales más. Aparece Rubén Blades por primera vez. La denominada Alianza Civilista lleva 3 candidaturas diferentes. Y bueno, el PRD logra con su propia cuota electoral ganar. Pero ojo, aquella dirigencia del PRD, tú no la podías desechar políticamente desde el punto de vista que era un grupo de personas encabezadas y lideradas por Pérez Valladares, por qué no decirlo, con un nivel de talento político. ¿Ustedes creen que podrán reeditar lo ocurrido en el 94 hacia el 2021? Bueno, lo van a tratar de hacer, me queda claro. Pero hay la dirigencia actual del PRD con ese talento que tuvo aquel CEN del PRD en aquel momento. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer, de ir en ese camino en el directorio y en el Congreso del 2027, para ver si nos concientizamos todos, el partido, de que los métodos que hasta ahora nos han llevado a estas derrotas tan abrumadoras, podemos superarlas y reunificarnos y ver si tenemos un proyecto común. Porque el PRD, lo que el PRD ha representado en este país es básicamente la lucha por los intereses sociales de la población. Ese, por lo menos en términos de declaración de principios, sí, en términos de formación, en términos de historia. Eso somos nosotros. Pero fíjese que yo le pregunto, y a pesar de, en mi otra vida, cuando yo estaba en la política partidista de este país, y en donde yo militaba en la democracia cristiana, pues era un adversario ideológico, político del PRD, correcto. Uno no dejaba de reconocer esos niveles de esa dirigencia. Un alto nivel político, ¿por qué no decirlo? Y es que lo que yo veo en Víctor John, no en el PRD, en los partidos políticos del país, no veo esos niveles de dirigencia que se vieron en el pasado. En el PRD y en los otros partidos. Así mismo es. No lo veo hoy por hoy. Pero es más, lo que está sucediendo en los partidos políticos es lo que le está sucediendo a la sociedad. Esta es una sociedad degradada. Esta es una sociedad desnaturalizada. Por ejemplo, aquí se habla mucho de los políticos que son unos corruptos. Como si los únicos corruptos, y que como si todos los políticos fueran corruptos o fuéramos corruptos. Eso no es cierto.
Esta sociedad está carcomida. Aquí los médicos, los bienes raíces, los profesionales, los abogados. Aquí hay una corrupción de la cabeza a los pies de la sociedad. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque no hay funcionario corrupto sin que no haya quien lo corrompa. Sí, para bailar tango se necesitan dos. Así mismo es. Y yo pienso que con la insistencia que se hace y cargarle toda la responsabilidad de la corrupción a los políticos, lo que se hace es encubrir al resto de la sociedad que participa de esa corrupción. Bueno, veo que el reto está planteado, pues. El reto para la dirigencia actual del PRD, el reto para aquellos miembros del PRD que quisieran disputarle a la dirigencia actual esos puestos, y naturalmente el reto para la membresía. Así mismo. Yo quisiera también abordarte algunos temas que escuché que ustedes estaban hablando. Y yo no sé qué le pasa a este gobierno. ¿Cómo es posible que 2 veces se le rechace en el presupuesto a un ministro de Economía y Finanzas? Eso es inaudito, eso es increíble. O eso refleja la incapacidad del ministro, o su falta de consulta, porque yo no creo que en el MEF no queden funcionarios que sepan presentar un presupuesto. Y estoy seguro que le han dicho que él no había hecho eso, pero él es la terquedad que parece que caracteriza a este gobierno. Yo siempre he sostenido que hay funcionarios malos, hay funcionarios buenos, hay trabajadores buenos, hay funcionarios malos. Pero yo tengo un principio que dice que un buen trabajador de la empresa privada no será necesariamente un buen funcionario público. No necesariamente. Pero un buen funcionario público siempre será un buen trabajador en el sector privado. Y la razón es la siguiente. Si tú eres una empresa de camiones y de transporte y a ti se te dañan 10 llantas, tú llamas a tu compadre. Tú le dices, hey, compa, mándeme 12 llantas que se la pago el próximo mes. Tú en la tarde tú tienes tus 12 llantas. Pero en el gobierno se te dañan las 12 llantas. Para que tú consigas esas llantas, tienes que echar una llanta. Una llanta. Tienes que echar una llanta. Y eso es lo que le está pasando Por asociación de ideas, don Víctor John, ¿cómo administra el PRD el hecho cierto de que hay miembros del PRD en este gobierno y particularmente 2 ministros, uno muy activo en su área, como lo es el señor Juan Carlos Navarro, y otro pues con una labor que siempre marca en los medios, por razones obvias, como lo es el canciller? ¿Cómo administra el PRD eso? Hombre, yo creo que el PRD no tiene nada que administrar en eso. Pero son miembros del PRD. Sí, por supuesto. Eso es una decisión que tomaron los 2 señores, el señor Javier y el señor Navarro, y la decisión que tomó el presidente Mulino. No, el partido no puede hacer absolutamente nada. Yo no creo en este tipo de acciones, de expulsiones del PRD por ese tipo de actos. Yo pienso que se verá en el futuro de ellos qué es lo que le depara tanto en este gobierno como que en lo que va a ser su vida en el partido. Son decisiones de carácter individual, muy personal. Motivadas por, hay que preguntarle a ellos. Voy a registrar esa pregunta cuando los vuelva a entrevistar. 8:18 minutos, don Víctor John. Muchísimas gracias. Oye, no, yo te quiero añadir lo siguiente para que tú lo tomes en consideración, porque ustedes estuvieron hablando de la descentralización. Sí. El proceso de descentralización en Panamá nace cojo. Fue un problema incorporar a la ley, la primera ley de descentralización, el concepto de competencia. Todos los procesos internacionales y mundiales de descentralización se dieron con la transferencia de recursos, pero también la transferencia de competencia. Es decir, no tiene sentido entregarle dinero a los gobiernos locales si no le das
la responsabilidad, por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Que las partidas que tiene el MOP para la reparación de las calles en el Distrito de Panamá se le trasladen al municipio de Panamá para que el municipio de Panamá haga esa tarea. Pero haga esa tarea. Pero no la tienen. No la tienen. Y también para que tomes nota. Hasta el año 2014, el presupuesto o por lo menos más, hasta el 2009, que me consta a mí, el mayor presupuesto del municipio de Panamá, de la alcaldía de Panamá, fue de 35 millones de dólares. ¿Y tú sabes cuánto es el presupuesto del municipio ahora mismo? Después del 2000, creo que después del 2014, 300 millones de dólares. Es una barbaridad la diferencia que hay. ¿Cuál ha sido la diferencia entre esas dos gestiones? No la veo. Pero hay muchos recursos que se ha trasladado y que no cumplen su tarea. Ahora, como yo decía esta mañana, no puedes comparar la gestión del municipio de Panamá, que genera ingresos importantísimos, versus los municipios que son subsidiados. Son dos realidades radicalmente diferentes, ¿no? Sí, es correcto, total y absolutamente. Bueno, interesante para el análisis